Imagina por un momento que entras a una habitación sin decir una sola palabra. No anuncias tu llegada. No explicas quién eres ni qué vienes a hacer. Simplemente estás ahí. Y aún así, algo cambia. El ambiente se reorganiza de forma casi imperceptible. Las miradas se detienen un segundo más de lo habitual. El ruido baja un poco. No porque lo hayas pedido, sino porque tu presencia lo provoca. Ahora pregúntate con honestidad, ¿qué es lo que realmente pesa en una presencia? ¿Las palabras que se dicen? ¿O el estado interno desde el que se habita el silencio? Vivimos rodeados de voces. Voces externas, opiniones, exigencias, explicaciones. Y voces internas que no descansan, que comentan cada gesto, cada error, cada posibilidad futura. En medio de todo eso, se nos ha hecho creer que existir es demostrar, que valer es argumentar, que ser escuchado es hablar más alto o más rápido. Pero hay una forma distinta de estar en el mundo. Una forma que no compite. No empuja. No se justifica. Observa cómo se siente tu cuerpo cuando no estás tratando de convencer a nadie de nada. Cuando no estás defendiendo una idea, una imagen, un rol. Hay una relajación sutil, casi invisible, pero real. Los hombros bajan. La respiración se vuelve más amplia. La mente deja de correr detrás de posibles respuestas. Esa calma no es pasividad. Es coherencia interna. Cuando una persona está en paz con su propio ritmo, no necesita ocupar espacio con ruido. Su presencia pesa porque está completa. No busca aprobación, no busca permiso, no busca escapar del momento presente. Está aquí. Y eso, aunque parezca simple, es profundamente raro. Piensa en las veces que has hablado de más. No por alegría, sino por incomodidad. Por llenar un vacío. Por evitar un silencio que parecía incómodo, cuando en realidad solo era honesto. Cada palabra innecesaria suele nacer del miedo a no ser suficiente tal como se es en ese instante. La presencia que pesa no es rígida ni distante. Al contrario. Es abierta. Es receptiva. Escucha sin preparar respuestas. Mira sin intención de juzgar. Permanece sin urgencia. Esa forma de estar transmite seguridad porque no depende de resultados inmediatos. Pregúntate, ¿cuántas veces te adelantas al futuro en tu mente mientras tu cuerpo sigue aquí? ¿Cuántas veces estás físicamente presente, pero mentalmente ausente, ensayando conversaciones, corrigiendo errores pasados o anticipando problemas que aún no existen? La presencia real solo ocurre cuando dejas de dividirte. Cuando no estás peleando contra lo que sientes ni negociando con lo que debería ser. Cuando aceptas el momento tal como es, sin añadirle resistencia ni fantasía. Hay una confianza silenciosa que nace de esa aceptación. No es arrogancia. No es superioridad. Es la tranquilidad de no necesitar demostrar valor, porque el valor ya no depende de la validación externa. Cuando confías en tu propio estado interno, tu energía deja de dispersarse. Imagina un lago en calma. No necesita explicar su profundidad. No necesita moverse para probar que está vivo. Su quietud es precisamente lo que revela su fuerza. Así funciona una presencia auténtica, no se anuncia, se percibe. En la vida cotidiana, esto se manifiesta en gestos simples. Escuchar sin interrumpir. Caminar sin prisa innecesaria. Responder solo cuando hay algo verdadero que decir. Descansar sin culpa. Permitir que el silencio haga parte de la conversación. El silencio no es vacío. Es espacio. Y en ese espacio, los demás sienten algo poco común, permiso para bajar la guardia. Cuando alguien está cómodo consigo mismo, no exige máscaras. No presiona. No invade. Su sola presencia comunica, no tienes que ser distinto para estar aquí. Eso pesa. Porque es raro. Porque es honesto. Pero llegar ahí no es un truco ni una técnica rápida. Implica observar el diálogo interno con paciencia. Darse cuenta de cuántas veces hablas internamente para controlarlo todo. Para anticiparte. Para no sentir incertidumbre. Y poco a poco, aprender a soltar esa necesidad de control. Soltar no es rendirse. Es confiar en que no todo necesita ser dirigido por la mente. Hay un orden más amplio que se revela cuando dejas de intervenir compulsivamente. Cuando permites que la vida respire a través de ti, en lugar de forzarla.
Descansar en tu propia presencia es un acto profundo de respeto hacia ti mismo. Es reconocer que no tienes que estar produciendo constantemente para merecer espacio. Que no tienes que llenar cada segundo con palabras o acciones. Y entonces, algo cambia. Las palabras que sí eliges decir nacen de un lugar más limpio. Más alineado. Más verdadero. No hablan para cubrir inseguridades, sino para compartir claridad. Antes de continuar, tómate un instante. Observa cómo estás ahora mismo. No intentes corregir nada. Solo nota la respiración, el cuerpo, el silencio entre pensamientos. Tal vez ahí, en ese espacio simple, empieces a intuir por qué, cuando tu presencia pesa, ya no necesitas hablar. Imagina ahora que permaneces en silencio un poco más. No como una pausa incómoda, sino como una elección consciente. Un silencio que no espera ser llenado, que no se justifica. Observa lo que ocurre dentro de ti cuando no reaccionas de inmediato. Cuando no corres a explicar, aclarar o defenderte. Al principio, tal vez aparezca inquietud. Una sensación sutil de debería decir algo. Esa urgencia es vieja conocida. Ha sido entrenada durante años. Nos enseñaron que el valor está en responder rápido, en opinar, en mostrarnos activos. Pero quédate ahí un momento más. Respira. Deja que esa incomodidad se asiente sin convertirla en acción. Pregúntate, ¿qué pasaría si no hiciera nada ahora? Si simplemente permitirá que este instante sea suficiente. Cuando sostienes ese espacio, comienzas a notar algo importante: no todo pensamiento necesita una respuesta. No toda emoción necesita una explicación. Muchas veces, el ruido interno se alimenta de la atención constante que le damos. Al dejar de intervenir, la mente empieza a desacelerar por sí sola. La presencia que pesa se construye en esos momentos invisibles. No en grandes decisiones, sino en pequeños actos de confianza cotidiana. Confiar en que el silencio no te resta valor. Confiar en que no reaccionar no te vuelve débil. Confiar en que puedes habitar el momento sin controlarlo. Observa cómo cambian tus gestos cuando no estás intentando dirigir la situación. Tu rostro se suaviza. Tus movimientos se vuelven más naturales. Tu voz, cuando aparece, nace desde un lugar más profundo, no desde la prisa. Hay personas que entran en una conversación ya preparadas para defenderse. Otras, para impresionar. Otras, para ganar. La presencia auténtica no entra con estrategia. Entra con apertura. No necesita anticipar porque no se siente amenazada por lo que pueda surgir. Esto no significa desconectarse ni volverse indiferente. Al contrario. Estar presente es estar profundamente atento. Pero esa atención no está tensa. No está contraída. Es una atención amplia, que incluye lo que ocurre dentro y fuera sin intentar manipularlo. Piensa en el ritmo natural del cuerpo. El corazón no se acelera por miedo al próximo latido. Los pulmones no se apresuran por temor a quedarse sin aire. Hay una inteligencia silenciosa operando todo el tiempo, sin palabras, sin explicaciones. Cuando confías en ese ritmo interno, algo se ordena. Muchas veces hablamos de más porque no confiamos en el proceso. Queremos asegurar resultados. Queremos evitar malentendidos. Queremos controlar cómo somos percibidos. Pero esa necesidad constante de ajuste genera tensión, y la tensión se siente. Incluso cuando las palabras son correctas. La presencia que pesa no busca ser comprendida por todos. No se adapta compulsivamente. Se mantiene fiel a su centro. Y desde ahí, quien resuena se acerca, y quien no, simplemente sigue su camino. Sin conflicto innecesario. Pregúntate con honestidad, ¿cuánta energía gastas intentando sostener una imagen? ¿Cuántas palabras utilizas para reforzar una identidad que en el fondo sientes frágil? No como juicio, sino como observación amable. Cuando comienzas a soltar esas capas, aparece un descanso profundo. Un descanso que no depende de dormir más horas, sino de dejar de sostener tensiones internas. Es el descanso de no estar actuando todo el tiempo. En la vida diaria, esto se refleja en decisiones simples. No responder inmediatamente a un mensaje si no es necesario. Escuchar una crítica sin apresurarte a corregirla. Permanecer en silencio cuando no hay claridad interna. Elegir la pausa antes que la reacción. Ese espacio entre estímulo y respuesta es sagrado.
Ahí se revela quién eres cuando no estás siendo empujado por el miedo. Ahí se manifiesta una calma que no necesita explicarse. La gestión de pensamientos no consiste en eliminarlos, sino en no obedecerlos automáticamente. Cuando observas un pensamiento sin seguirlo, le quitas peso. Y cuando los pensamientos pierden peso, tu presencia lo gana. Hay algo profundamente humano en aceptar que no siempre tienes respuestas. Que no siempre sabes qué decir. Que no siempre puedes controlar cómo se desarrollan las cosas. Esa aceptación no te reduce, te libera. La vida no te pide perfección. Te pide honestidad interna. Te pide que estés, que sientas, que escuches. Que permitas que el momento te atraviese sin resistirlo todo el tiempo. Cuando descansas en esa actitud, tu presencia se vuelve firme sin ser dura. Clara sin ser agresiva. Silenciosa sin ser ausente. Y eso se nota. No porque lo busques, sino porque es inevitable. Antes de avanzar, permanece un instante más aquí. Nota cómo se siente no correr hacia la próxima idea. Cómo se siente dejar que el silencio complete lo que las palabras no pueden. Tal vez empieces a reconocer que hay una fuerza tranquila creciendo cuando decides no intervenir. Y desde ahí, el camino continúa. Imagina ahora que esa calma que has comenzado a notar no es algo que aparece solo en momentos especiales, sino una cualidad que puedes llevar contigo. No como una meta que alcanzar, sino como una forma de relacionarte con lo que ocurre. Observa cómo cambia tu experiencia cuando dejas de medir cada instante en función de lo que debería pasar después. La presencia que pesa no vive adelantada al futuro. Tampoco se queda atrapada en el pasado. Habita el punto medio, ese lugar silencioso donde las cosas simplemente están ocurriendo. Desde ahí, el tiempo se siente distinto. No porque desaparezca, sino porque deja de presionarte. Pregúntate, ¿cuántas veces tu ansiedad no viene del presente, sino de una historia que tu mente construye sobre lo que podría suceder? ¿Cuántas veces reaccionas a una posibilidad y no a una realidad? Cuando el futuro domina tu atención, tu cuerpo se tensa. Se prepara para escenarios que aún no existen. Esa preparación constante agota. Y ese agotamiento se filtra en tu forma de estar con otros, impaciencia, rigidez, necesidad de cerrar conversaciones rápido o de imponer conclusiones. La presencia auténtica no necesita cerrar todo. Tolera lo abierto. Tolera lo incompleto. Entiende que no todo se resuelve en el momento, y que forzar claridad donde aún no la hay solo genera ruido. Observa cómo se siente permitir que una situación quede sin resolver por ahora. No como abandono, sino como respeto por el proceso. Hay una madurez silenciosa en reconocer que algunas respuestas llegan cuando dejas de perseguirlas. El diálogo interno juega un papel clave aquí. Esa voz que comenta todo, que evalúa, que compara. No es enemiga, pero tampoco es dueña de la verdad. Cuando la escuchas sin obedecerla, empieza a perder autoridad. Ya no dirige cada paso, solo acompaña. Imagina que tus pensamientos son como nubes moviéndose en el cielo. No necesitas empujarlas ni retenerlas. El cielo no se define por una nube específica. Del mismo modo, tu presencia no se define por cada pensamiento que aparece. Cuando comprendes esto de forma vivencial, algo se afloja por dentro. Ya no te identificas completamente con lo que pasa por tu mente. Y esa distancia suave crea espacio. En ese espacio, surge una presencia más estable, menos reactiva. Esa estabilidad se percibe en lo cotidiano. En cómo escuchas una noticia sin que te arrastre emocionalmente. En cómo enfrentas un conflicto sin perderte en él. En cómo aceptas un día difícil sin convertirlo en una identidad. La presencia que pesa no niega lo que siente. Siente plenamente, pero no se ahoga en la emoción. Hay una diferencia sutil entre sentir y ser arrastrado. Esa diferencia nace de la conciencia. Cuando estás consciente de tu estado interno, puedes cuidarte mejor. Sabes cuándo necesitas hablar y cuándo necesitas silencio. Cuándo avanzar y cuándo descansar. Cuándo sostener y cuándo soltar. El descanso no siempre significa detenerse físicamente. A veces es dejar de resistir mentalmente. Dejar de discutir con lo que ya está ocurriendo. Esa rendición suave libera una enorme cantidad de energía. Y con esa energía disponible, tu presencia se vuelve más densa, más enraizada. No porque te esfuerces, sino porque ya no estás disperso. Estás entero. En un mundo que valora la velocidad, la presencia tranquila parece extraña.
Pero precisamente por eso destaca. No compite con el ruido, lo atraviesa. No se impone, se siente. Piensa en cómo te relacionas con los demás cuando no tienes prisa por llegar a una conclusión. Cuando permites silencios. Cuando no interrumpes tu propia experiencia con explicaciones innecesarias. Hay una intimidad sutil que surge ahí. Esa intimidad no es solo con otros, sino contigo mismo. Empiezas a conocerte sin filtros. A reconocer tus ritmos reales, no los que creíste que debías tener. A aceptar que no siempre estás disponible, y que eso también está bien. La vida no te pide que estés siempre fuerte. Te pide que estés presente. Y desde esa presencia, la fortaleza aparece cuando es necesaria, sin rigidez, sin espectáculo. Antes de seguir adelante, quédate un momento con esta pregunta. ¿Cómo sería tu día si confiaras un poco más en el ritmo natural de las cosas y un poco menos en la urgencia de controlarlas? No respondas con palabras. Siente la posibilidad. Tal vez ahí, en esa sensación abierta, la presencia continúe profundizándose. Imagina ahora que esa presencia que has ido reconociendo comienza a acompañarte incluso en los momentos más simples. No solo cuando estás en silencio o a solas, sino en medio del movimiento, de las decisiones pequeñas, de las interacciones cotidianas que antes pasaban desapercibidas. Observa cómo cambia tu experiencia cuando no te abandonas a ti mismo en medio de la actividad. La presencia que pesa no se pierde cuando hay ruido alrededor. No desaparece cuando hay responsabilidades. Permanece, como un eje interno que no se rompe aunque todo gire. Y ese eje no se construye con esfuerzo, sino con atención. Pregúntate, ¿dónde estás cuando haces lo que haces? No en términos físicos, sino internos. ¿Estás realmente ahí, o estás esperando que el momento termine para pasar al siguiente? Muchas veces vivimos como si la vida real estuviera siempre un paso adelante. Como si este instante fuera solo un trámite. Esa forma de vivir nos fragmenta. El cuerpo va por un lado, la mente por otro, y la presencia se diluye. Recuperarla no requiere cambiar de vida, sino cambiar la forma en que la habitas. Observa cómo se siente hacer una cosa a la vez. Caminar y solo caminar. Escuchar y solo escuchar. Comer y realmente comer. Al principio parece insignificante, pero en realidad es un acto profundo de respeto hacia tu propia experiencia. Cuando haces esto, algo se asienta. La mente deja de correr. El cuerpo se relaja. Y desde ahí, tu presencia se vuelve más sólida, más habitable. No estás actuando desde la prisa, sino desde la claridad. La presencia que pesa no se acelera para alcanzar a otros. Tampoco se ralentiza para complacer. Encuentra su propio ritmo y confía en él. Ese ritmo no siempre es constante, pero es auténtico. Y lo auténtico no necesita explicación. En las relaciones, esto se nota de forma inmediata. Cuando estás realmente presente, no estás esperando tu turno para hablar. No estás traduciendo lo que el otro dice para encajarlo en tu historia. Estás ahí, disponible, sin agenda oculta. Esa disponibilidad crea un espacio seguro. No porque prometas soluciones, sino porque no huyes del momento. Porque no te desconectas cuando aparece la incomodidad. Permaneces. Permanecer es una forma silenciosa de valentía. Significa no escapar cuando algo no es cómodo. No distraerte cuando surge una emoción difícil. No correr hacia el control cuando aparece la incertidumbre. La vida está llena de momentos que no se pueden arreglar, solo atravesar. Y la presencia auténtica entiende eso. No intenta tapar el dolor con palabras rápidas. No minimiza. No dramatiza. Acompaña. Acompañarte a ti mismo es el primer paso. Estar contigo cuando te sientes cansado. Cuando no sabes qué hacer. Cuando dudas. Sin exigirte respuestas inmediatas. Sin reproches internos. Ese trato interno se refleja afuera. Cuando te hablas con dureza, tu presencia se vuelve tensa. Cuando te tratas con respeto, tu presencia se suaviza y, paradójicamente, se vuelve más firme. La firmeza no siempre es rigidez. A veces es flexibilidad. Saber ceder sin perderte. Saber decir no sin agresividad. Saber callar sin sentirte invisible. El silencio, cuando nace de la presencia, no es ausencia. Es densidad. Es un silencio lleno, no vacío. Un silencio que contiene, no que evade. Piensa en cuántas veces has hablado para evitar sentir.
Para no quedarte con una emoción. Para no escuchar una verdad interna. La presencia te invita a hacer lo contrario, a quedarte un segundo más. A respirar dentro de lo que hay. Ese segundo cambia todo. Porque en ese espacio breve, recuperas tu centro. Y desde el centro, las decisiones son distintas. Las palabras son distintas. Los gestos son distintos. No se trata de ser lento, sino de ser consciente. No se trata de retirarte del mundo, sino de habitarlo sin perderte en él. Antes de continuar, observa tu propio ritmo ahora mismo. No intentes ajustarlo. No lo juzgues. Solo reconócelo. Tal vez empieces a sentir que no necesitas ir a ningún otro lugar para estar completo. Y desde esa quietud activa, la presencia sigue profundizándose. Imagina ahora que esa presencia estable no solo te acompaña cuando todo está en calma, sino también cuando algo se quiebra. Cuando una expectativa no se cumple. Cuando una conversación toma un giro inesperado. Cuando la vida no responde como habías planeado. Observa qué ocurre dentro de ti en esos momentos. La presencia que pesa no se rompe ante la frustración. Se inclina, se adapta, pero no desaparece. No porque sea insensible, sino porque no depende de que las cosas salgan bien para sostenerse. Pregúntate con honestidad, ¿qué parte de ti se activa cuando pierdes el control? ¿El impulso de explicar? ¿La necesidad de corregir? ¿El deseo de retirarte? Esas reacciones no son errores, son señales. Muestran donde aún buscas seguridad afuera. Cuando algo no sale como esperabas, la mente suele apresurarse a interpretar. Crea historias. Busca culpables. Anticipa consecuencias. Ese movimiento es rápido, casi automático. Pero la presencia se construye cuando notas ese impulso y eliges no seguirlo de inmediato. Quédate un momento más en la sensación. En el cuerpo. En la respiración. Antes de darle un nombre a lo que ocurre. Antes de decidir qué significa. Ese espacio previo es clave. Ahí se abre la posibilidad de responder desde otro lugar. Responder no es lo mismo que reaccionar. La reacción nace del miedo a perder estabilidad. La respuesta nace de una estabilidad que ya está dentro. Y esa diferencia, aunque sutil, cambia por completo la energía de una situación. La presencia que pesa no necesita tener razón para sentirse segura. Puede escuchar una opinión contraria sin cerrarse. Puede aceptar un error sin derrumbarse. Puede reconocer límites sin vivirlos como una amenaza. Esto no se aprende intelectualmente. Se aprende en la experiencia diaria. En cada pequeño momento donde eliges respirar en lugar de tensarte. Donde eliges escuchar en lugar de interrumpir. Donde eliges sentir en lugar de escapar. Hay una sabiduría silenciosa en permitir que las cosas sean como son, al menos por un instante. No para resignarte, sino para comprender. Porque solo desde la comprensión surge una acción clara. Cuando fuerzas una solución desde la prisa, sueles añadir más desorden. Cuando actúas desde la presencia, incluso una decisión difícil tiene una cualidad de calma que se transmite. Piensa en el peso real de una presencia. No es dureza. No es volumen. Es coherencia. Es la sensación de que esa persona no está dividida por dentro. Que lo que siente, piensa y hace no están en guerra constante. Esa coherencia se cultiva en el diálogo interno. En cómo te hablas cuando algo sale mal. ¿Te atacas? ¿Te exiges más de lo posible? ¿Te abandonas? ¿O, por el contrario, te sostienes con firmeza y cuidado? La forma en que te acompañas internamente determina la calidad de tu presencia externa. Cuando te tratas con respeto, no necesitas imponerte. No necesitas demostrar fortaleza. La fortaleza se vuelve evidente por sí sola. En el día a día, esto se manifiesta en una capacidad creciente para tolerar la incertidumbre. Para no saber y aún así seguir presente. Para no entender y aún así no cerrarte. Para no tener control y aún así confiar. Confiar no es esperar que todo salga bien. Es saber que, pase lo que pase, podrás estar contigo mismo sin huir. Esa confianza es profunda. Y cuando está ahí, se siente. La presencia que pesa no evita los conflictos, pero tampoco se alimenta de ellos. Los atraviesa con claridad. Con límites cuando es necesario. Con silencio cuando es suficiente. A veces, el mayor acto de presencia es no añadir nada.
No una palabra más. No una explicación más. No una defensa más. Permitir que el momento decante por sí solo. Ese gesto simple requiere una gran seguridad interna. Una seguridad que no se compra ni se aprende en libros. Se construye en la práctica silenciosa de estar contigo mismo una y otra vez. Antes de continuar, observa cómo respondes cuando algo no sale como quieres. No para juzgarte, sino para comprenderte. Tal vez empieces a notar que incluso en la incomodidad hay un espacio donde puedes permanecer. Y desde ahí, la presencia se vuelve aún más profunda. Imagina ahora que esa presencia que has ido cultivando se extiende más allá de ti mismo, que empieza a tocar tu entorno de manera silenciosa pero palpable. No necesitas que los demás lo reconozcan. No necesitas elogios ni aprobación. Simplemente ocurre. Tu manera de estar se convierte en un espacio donde las cosas pueden respirar, donde otros pueden sentir la posibilidad de detenerse y simplemente existir. Pregúntate, ¿cuánto de tu energía diaria se dispersa intentando controlar lo que te rodea? ¿Cuánto se invierte en modificar lo que otros sienten o piensan? La presencia auténtica no busca cambiar a los demás. No empuja. No persuade. Solo sostiene, como un árbol que ofrece sombra sin exigir gratitud. Cuando estás centrado, incluso los detalles más simples se vuelven significativos. La forma en que escuchas a alguien. La manera en que sostienes una mirada sin necesidad de llenar el silencio. La suavidad con la que respondes a un comentario inesperado. Todos esos gestos se cargan de una densidad que no se puede fingir. No es actuación, es coherencia. El mundo moderno nos entrena para hablar constantemente, para llenar cada vacío con palabras, distracciones o explicaciones. Pero existe otra fuerza, más silenciosa, que se activa cuando decides permanecer. Esa fuerza no depende de lo que haces, sino de cómo habitas tu propio espacio. Observa cómo cambia la interacción cuando no hay urgencia. Cuando no hay necesidad de impresionar. Cuando no estás pendiente de la reacción del otro. La conversación se vuelve más clara. Las emociones, más genuinas. El vínculo, más profundo. Todo sin palabras innecesarias, todo sin esfuerzo adicional. En esta presencia, también surge la aceptación. No como resignación, sino como reconocimiento profundo de lo que ya es. La aceptación no elimina la incomodidad ni disuelve los problemas. Solo permite que la tensión se maneje sin fragmentarte. Cuando aceptas sin añadir juicio, la mente deja de crear historias adicionales que desgastan. La aceptación fortalece la calma interior. Y esa calma es perceptible. No por el control que ejerces, sino por la coherencia que proyectas. Otros la sienten, aunque no puedan explicarla. Y, paradójicamente, esa calma genera confianza sin que tengas que buscarla. El silencio que emerge de esta forma de estar no es pasivo. Es activo y lleno de significado. En el silencio, la mente encuentra claridad. En el silencio, las emociones se estabilizan. En el silencio, la vida encuentra espacio para revelarse sin interferencias. Cuando la vida te empuja a reaccionar, a argumentar, a demostrar tu valía, esa presencia se mantiene intacta. No es indiferente. No es fría. Simplemente no se deja arrastrar por la urgencia ni por la prisa. Tiene un ritmo propio, más profundo, más fiel a lo que eres. Pregúntate, ¿cuánto de tu diálogo interno está ocupado en anticipar, justificar o controlar? ¿Cuánto de tu energía se gasta en convencerte de que debes ser diferente para que el mundo te acepte? Esa tensión interna se transfiere al exterior si no la reconoces. Al aprender a sostener tu presencia, incluso en medio de la confusión o el ruido, desarrollas una especie de magnetismo sereno. Las palabras que si eliges pronunciar se vuelven precisas, claras, cargadas de intención real. No llenan vacíos ni corrigen percepciones, solo comunican lo esencial. Ese magnetismo no depende de carisma, fuerza física o autoridad. Depende de la coherencia interna, de la capacidad de estar completo sin necesidad de interferir. Es un peso silencioso, pero tangible. Un peso que no aplasta, sino que sostiene. Que no impone, sino que permite. Cada momento en el que eliges permanecer, observar, respirar y no reaccionar de inmediato, estás construyendo este tipo de presencia. No es algo que puedas apresurar. No hay atajos. Solo práctica constante, paciencia y una disposición amable hacia ti mismo. Antes de avanzar, quédate un instante con esta idea: tu presencia no necesita ser validada para existir.
Su fuerza no depende de reconocimiento externo, sino de la coherencia que sostienes contigo mismo. Tal vez al percibir esto, empieces a notar cómo cada acto de calma y silencio que practicas se acumula, y cómo, poco a poco, tu presencia se vuelve inconfundible. Imagina ahora que tu presencia empieza a consolidarse no solo en los momentos de calma, sino también en los de conflicto. No como un escudo que te separa del mundo, sino como un núcleo que permanece estable en medio del caos. Observa cómo se siente no ser arrastrado por la urgencia, la crítica o la presión externa. No significa que ignores lo que ocurre, sino que eliges habitarlo sin perderte. Pregúntate, ¿cuántas veces reaccionas a una situación por impulso, solo para descubrir más tarde que tus palabras o acciones no reflejaban lo que realmente sentías? Esa desconexión entre pensamiento, emoción y acción es lo que genera tensión y desorden en la vida. La presencia que pesa surge cuando alineas esos tres aspectos, cuerpo, mente y espíritu, todos centrados en el mismo instante. Cuando mantienes esa coherencia, algo en tu entorno empieza a cambiar de manera sutil. La gente percibe tu estabilidad. No porque la impongas, sino porque fluye de tu manera de ser. Los demás se sienten naturalmente más tranquilos, como si tu centro interior ofreciera un espacio donde es posible existir sin defensa ni pretensión. La presencia auténtica no teme el silencio ni la espera. No se siente obligada a llenar cada instante con acción, palabra o emoción. Permite que las cosas se desarrollen, confiando en que lo que es esencial se revelará sin esfuerzo. Esa confianza es profundamente liberadora, porque te enseña que no necesitas controlar cada resultado para estar seguro. Observa cómo tu diálogo interno cambia cuando practicas esta forma de presencia. La mente deja de empujarte a justificar cada pensamiento o anticipar cada reacción. Los juicios se vuelven más suaves, menos urgentes, y empiezas a notar una claridad que antes estaba velada por la prisa y la necesidad de control. Cada pensamiento se convierte en un observador más que en un tirano. Piensa en la respiración como un ejemplo sencillo pero poderoso. Cuando inhalas y exhalas sin prisas, sin tensión, permites que el cuerpo y la mente se sincronicen. Esa sincronía es un reflejo directo de cómo funciona la presencia auténtica, un equilibrio silencioso entre acción y pausa, entre energía y descanso, entre alerta y aceptación. La fuerza de una presencia que pesa no se mide por cuánto puedes lograr, sino por cuán estable permaneces mientras todo cambia a tu alrededor. Es una fuerza silenciosa, que no grita, no impresiona y no exige reconocimiento. Y aún así, su impacto es profundo, calma, claridad y respeto emergen sin esfuerzo. En la vida diaria, esta presencia se manifiesta en actos pequeños pero poderosos. Escuchar sin interrumpir, responder solo cuando es necesario, sostener una mirada que comunica atención sin palabras, esperar antes de reaccionar. Cada gesto, por mínimo que parezca, refleja la coherencia interna que has cultivado. Pregúntate, ¿cuántas veces te has precipitado a hablar, a actuar o a juzgar porque sentías que de otra manera perderías control? Ese impulso, aunque común, dispersa tu energía y diluye tu presencia. El verdadero peso de estar presente no viene de actuar rápido, sino de sostenerte firme en tu propio centro. Cuando desarrollas esta habilidad, aprendes a aceptar la incertidumbre sin ceder al miedo. A permitir que las emociones fluyan sin ser arrastrado por ellas. A habitar cada instante sin intentar acelerarlo o resistirlo. Esa aceptación es una forma de poder profundo, no el que domina, sino el que sostiene. Cada momento en que eliges permanecer, respirar y observar, estás fortaleciendo tu capacidad de ser. No necesitas probar nada, convencer a nadie ni llenar espacios con palabras. Tu presencia habla por sí misma, densa, tranquila, coherente. Esa densidad es perceptible, incluso cuando otros no pueden explicarla. Antes de avanzar, quédate un instante con esta reflexión: ¿cómo sería tu vida si tu presencia, en lugar de depender de lo que dices o haces, se apoyara únicamente en tu coherencia interna? Tal vez empieces a sentir cómo esta forma de estar no solo transforma tu relación contigo mismo, sino con todo lo que te rodea. Imagina ahora que tu presencia se convierte en un refugio silencioso, no solo para ti, sino también para quienes te rodean. No porque busques ser indispensable, sino porque la coherencia interna que has cultivado se irradia de manera natural. Sin esfuerzo, sin control, sin intención de impresionar. Solo estás. Y eso es suficiente. Observa cómo cambia la dinámica a tu alrededor cuando ya no dependes de la aprobación externa para existir. Pregúntate, ¿cuánto de tu tiempo y energía se consume intentando arreglar la percepción que otros tienen de ti? Cada intento de control es una fuga de presencia.
La presencia que pesa surge cuando dejas de invertir en esas estrategias y, en cambio, decides habitar tu propio centro. No es pasividad, es un estado activo de conciencia y autorrespeto. En este estado, aprendes a escuchar sin preparar respuestas, a observar sin juzgar, a sostener sin intervenir. Las palabras que pronuncias nacen de un lugar de claridad, no de necesidad. La densidad de tu presencia no exige, no fuerza, no manipula. Simplemente permite que las cosas sean y que otros se acerquen, si desean, sin imposiciones. La vida cotidiana se transforma de forma sutil pero profunda. Un gesto, una mirada, una pausa, cada uno comunica más que 1.000.000 de palabras. La presencia pesa porque tiene raíces profundas en la calma interior, la aceptación y la coherencia con uno mismo. No se nota por el volumen o la actividad, sino por la estabilidad que proyecta. Pregúntate ahora, ¿cómo reaccionas ante la presión? ¿Tiendes a llenar el vacío con palabras, explicaciones o defensas? Cada reacción automática es un indicio de dispersión. Cada pausa consciente, un acto de fortaleza silenciosa. Esa pausa es un espacio donde la mente se aclara y las emociones se alinean, permitiéndote responder desde la integridad, no desde el impulso. Cuando la vida te pone frente a la incertidumbre, tu presencia no se quiebra. No se adelanta al futuro ni se atormenta por lo que no puedes controlar. Respira y observa. Esa respiración consciente es la columna vertebral de la presencia auténtica. Cada inhalación te centra, cada exhalación libera lo innecesario. Cada instante que permaneces ahí fortalece tu densidad interna. En las relaciones, esta presencia transforma la interacción. No necesitas convencer ni impresionar. No buscas validación ni aplauso. La coherencia interna genera respeto silencioso, porque otros perciben la seguridad que nace de no depender de factores externos. Estar completo contigo mismo se vuelve un imán sereno que otros sienten sin palabras. Piensa en tu diálogo interno. Muchas veces es la fuente de tensión más grande. Anticipación, juicio, comparación, todo dispersa la atención y erosiona la calma. Cuando aprendes a observar esos pensamientos sin reaccionar compulsivamente, tu mente se libera y tu presencia se densifica. No es un estado de control mental, sino de claridad consciente. La práctica constante de permanecer, observar, respirar y aceptar lo que surge, construye algo más que estabilidad, construye profundidad. Una profundidad que no se demuestra, sino que se siente. Una fuerza silenciosa que no se impone, sino que sostiene. Una autoridad interior que no necesita afirmarse en el exterior, porque ya es evidente por sí misma. Antes de continuar, quédate un momento en este espacio interno. Nota cómo tu cuerpo se asienta. Cómo tu respiración se hace más amplia. Cómo la mente deja de correr detrás de cada pensamiento urgente. Tal vez empieces a intuir que esta densidad silenciosa, este peso de presencia, no es algo que se consigue con esfuerzo, sino con práctica paciente y constante. Y desde este punto, tu presencia puede expandirse aún más, sin palabras, sin control, solo con la profundidad que ya llevas dentro. Imagina ahora que tu presencia empieza a permear cada aspecto de tu vida cotidiana, incluso en los detalles que antes parecían triviales. Al preparar una comida, al caminar por la calle, al escuchar una conversación, todo se convierte en un terreno donde tu coherencia interna puede manifestarse sin esfuerzo. No se trata de perfección ni de apariencia, se trata de habitar cada instante con atención plena y sin prisa. Pregúntate, ¿cuánto de tu día se vive en piloto automático, repitiendo hábitos, pensamientos y emociones sin verdadera conciencia? La presencia que pesa emerge justamente cuando te permites percibir lo que antes pasaba inadvertido. Cuando prestas atención a tu respiración, a tus pasos, a la textura de un objeto, a la intensidad de una emoción. Cada gesto, aunque sencillo, adquiere profundidad porque no está separado de tu conciencia. Ese nivel de atención no es agotador, al contrario, libera. Cuando dejas de correr detrás de lo que debería ser, dejas de alimentar la urgencia constante y recuperas espacio. Un espacio donde la mente se aclara y la energía se reorganiza. En ese espacio, tu presencia empieza a tener peso sin necesidad de hablar, de demostrar o de controlar. Observa cómo la calidad de tu interacción con otros cambia cuando no estás distraído. Escuchas de verdad. Sientes sin filtrar. Respondes desde la claridad interna, no desde la ansiedad de agradar o justificar. Esa forma de estar se percibe como tranquilidad profunda, aunque nunca la anuncies. Es un efecto natural de la coherencia y del respeto hacia ti mismo. La presencia que pesa no teme al vacío.
Al contrario, lo utiliza. El espacio entre las palabras, entre los gestos, entre los pensamientos, se vuelve un lugar fértil donde todo puede asentarse. No llenas ese vacío con explicaciones, consejos o defensas innecesarias. Lo habitas. Lo sostienes. Y en ese sostenimiento, algo se ordena en ti y a tu alrededor. Pregúntate, ¿cuántas veces has usado la actividad, la palabra o la justificación como una manera de evitar el silencio? Cada vez que lo haces, tu energía se dispersa. Cada vez que eliges permanecer en calma, aunque sea incómodo al principio, tu presencia se fortalece. Aprendes a habitar tu propio ritmo y a confiar en él, incluso cuando el mundo parece moverse a otra velocidad. Este tipo de presencia también se refleja en la capacidad de soltar. No significa renunciar, sino permitir que lo que no puedes controlar siga su curso sin perder tu centro. Cada vez que dejas ir la necesidad de imponer, dirigir o justificar, tu presencia gana densidad y tu mente gana claridad. Soltar no es debilidad, es fuerza silenciosa. El diálogo interno se vuelve más amable. Ya no necesitas repetir mentalmente todas las conversaciones que tuviste o que anticipas. No necesitas pelear con cada pensamiento o emoción. Simplemente los observas, los aceptas, los integras. Esa relación interna de respeto y comprensión es la raíz de tu peso de presencia. Piensa en cómo cambia la experiencia de tu día cuando actúas desde esta calma coherente. Cada palabra, cada gesto, cada decisión surge con intención. Ya no son impulsos. Ya no son reflejos automáticos. Son acciones que nacen de tu claridad interna. Y esa claridad tiene un efecto silencioso y poderoso en todo lo que te rodea. Antes de seguir, quédate un momento con esta sensación, la capacidad de habitar plenamente cada instante, sin prisas, sin defensas, sin la necesidad de justificar nada, te permite existir con densidad. Tal vez ahora empieces a percibir que tu presencia, en su silencio y coherencia, se convierte en un peso que no se explica, pero que se siente. Imagina ahora que esa presencia silenciosa que has ido cultivando comienza a influir en tu manera de percibir el tiempo. No el tiempo medido por relojes o agendas, sino el tiempo vivido desde dentro, ese que se siente en cada respiración, en cada latido, en cada instante que no se apura ni se arrastra. Observa cómo cambia tu relación con los días cuando dejas de vivirlos como una carrera y los habitas como momentos completos. Pregúntate, ¿cuántas veces tu mente te arrastra hacia el futuro, anticipando lo que viene, planeando, evaluando, preocupándose? ¿Y cuántas veces se queda atrapada en el pasado, repitiendo recuerdos o recriminaciones? La presencia que pesa surge cuando eliges anclarte en el presente, no como un deber, sino como una elección consciente de existir plenamente aquí y ahora. Este anclaje transforma la percepción de la vida. Cada tarea cotidiana adquiere un sentido profundo, no porque cambie su importancia, sino porque la atención que le das es total. Caminar, preparar algo de comer, escuchar a alguien, incluso esperar en una fila. Todo se vuelve un ejercicio de estar entero, de sostener tu conciencia en el momento presente. Cuando mantienes esta actitud, tu diálogo interno también cambia. Ya no hay urgencia por llenar cada silencio mental con palabras, planes o juicios. Los pensamientos fluyen como un río tranquilo, sin arrastrarte ni dominarte. La mente se convierte en un observador, no en un tirano. Y desde esa observación, la calma interior se hace más sólida, más profunda. La presencia que pesa no se limita a momentos de quietud o de calma externa. Se mantiene incluso cuando el mundo exige acción, cuando hay decisiones que tomar, cuando las emociones se agitan. La diferencia está en que ya no reaccionas desde la prisa ni desde la ansiedad, sino desde un núcleo estable dentro de ti. Esa estabilidad transmite fuerza silenciosa, no la fuerza que impone, sino la que sostiene. Pregúntate, ¿cómo sería tu día si respondieras en lugar de reaccionar? Si mantuvieras el centro aun cuando otros se apresuran, se quejan o discuten. Esa capacidad de sostener tu integridad interna en medio del movimiento es el corazón de la presencia que pesa. No depende de la validación externa, depende de tu propia coherencia. Observa ahora cómo esta práctica influye en tus relaciones. La gente responde de manera diferente cuando no sienten presión ni juicio. Cuando estás presente, escuchas de verdad, y eso genera confianza. No tienes que convencer, enseñar o liderar. Simplemente tu coherencia interior crea un espacio donde otros pueden sentirse seguros. Y donde tú también estás seguro. La presencia auténtica también permite soltar más fácilmente. No es abandono ni resignación, es confianza en que lo que merece atención surgirá por sí mismo. Y que lo que no necesita intervención puede seguir su curso sin fracturarte.
Soltar se convierte en un acto de fuerza silenciosa. Y esa fuerza se nota incluso cuando no dices una sola palabra. En la práctica diaria, esto se refleja en decisiones conscientes: esperar antes de responder, respirar antes de actuar, observar antes de juzgar. Cada instante de pausa consciente fortalece tu presencia, porque cada pausa te recuerda que no necesitas correr ni llenar el vacío con actividad o palabras. Pregúntate, ¿cuánto de tu energía diaria se dispersa en intentar controlar lo que no puedes? ¿Cuánto de tu atención se gasta en justificar lo que ya es? Cada vez que eliges sostenerte, respirar y observar, recuperas esa energía y la usas para estar entero aquí, ahora, sin esfuerzo. Esa energía concentrada es lo que da densidad a tu presencia. Antes de avanzar, tómate un momento para sentir el efecto de esta práctica en tu cuerpo y en tu mente. Siente cómo cada respiración te ancla más profundamente en el presente. Nota cómo la densidad silenciosa de tu presencia empieza a expandirse, permeando no solo tu interior, sino también el espacio que habitas. Tal vez comiences a intuir que, cuando tu presencia pesa, no necesitas hablar, y que este peso silencioso tiene la fuerza de transformar lo que te rodea de manera invisible pero profunda. Imagina ahora que esa presencia que has ido construyendo se vuelve un ancla incluso en los momentos más inesperados, cuando la vida no se ajusta a tus planes. No se trata de escapar del caos ni de ignorar lo que ocurre, sino de estar entero, sin fracturarte, mientras todo a tu alrededor se mueve de manera imprevisible. Observa cómo cambia tu experiencia cuando ya no necesitas controlar cada situación para sentirte seguro. Pregúntate, ¿cuánto de tu energía se gasta intentando que las cosas sean de cierta manera? Cada intento de control es un desgaste silencioso, y con él, la fuerza de tu presencia se dispersa. La presencia que pesa surge cuando dejas de imponer orden externo y comienzas a sostener un orden interno. Ese orden no se ve, no se anuncia, pero se percibe, y transforma el ambiente. Cuando enfrentas dificultades desde esta postura, tus reacciones se vuelven más conscientes. No eres arrastrado por la urgencia de la emoción ni por la presión de los eventos. Respiras, observas, evalúas desde tu centro. Esa pausa no es indecisión, es un espacio donde la claridad puede surgir antes de actuar. Cada acción tomada desde ese lugar tiene peso, coherencia y precisión. La presencia auténtica también transforma la manera en que interactúas con los demás. Sin necesidad de imponer, sin necesidad de convencer, tu coherencia interna se percibe. Otros sienten tu estabilidad, y aunque no puedan explicarla, se genera un espacio de confianza y respeto. No porque busques influencia, sino porque tu propia integridad crea una resonancia silenciosa. Observa ahora cómo tu diálogo interno se suaviza cuando practicas esta forma de presencia. La mente deja de repetir escenarios futuros o de juzgar cada pensamiento que surge. Cada pensamiento se convierte en un observador pasajero, no en un tirano que controla tus emociones o decisiones. Esa claridad interna no es estática, es un flujo consciente que fortalece tu estabilidad. Pregúntate, ¿cuánto de tu estrés proviene de la resistencia a lo que ya es? Cada vez que luchas contra lo inevitable, dispersas tu presencia. Cada vez que eliges aceptar y sostener lo que ocurre, incluso con incomodidad, aumentas tu densidad interna. Esa densidad no se anuncia, pero se percibe. Es un peso silencioso que se siente en la manera en que respiras, caminas y te relacionas. En el día a día, esta forma de estar se manifiesta en pequeños actos de coherencia: esperar antes de responder, escuchar sin preparar tu intervención, permitir que los silencios existan, soltar la urgencia de anticipar resultados. Cada gesto, aunque parezca simple, refleja una presencia profunda y estable. La presencia que pesa no evita los conflictos ni los desafíos, pero los atraviesa con claridad. No se dispersa en reacciones compulsivas ni se desgasta en justificaciones. Mantiene un eje interno firme, incluso cuando todo a su alrededor es incierto. Esa firmeza silenciosa crea un espacio donde la vida puede desarrollarse sin tensión adicional. Pregúntate ahora, ¿cómo sería tu día si eligieras responder desde la coherencia interna en lugar de reaccionar desde la urgencia? ¿Qué cambios aparecerían en tus relaciones, en tu energía, en tu manera de habitar el mundo? Solo con percibir la posibilidad, empiezas a abrir un espacio dentro de ti donde la presencia se siente más completa. Antes de avanzar, quédate un momento con esta sensación: tu presencia no depende de circunstancias externas ni de la validación de otros. Su fuerza proviene de tu coherencia interna, de la capacidad de estar entero sin dispersarte. Tal vez empieces a intuir que este peso silencioso, que no se ve pero se percibe, es capaz de sostenerte, influir y transformar lo que te rodea, incluso cuando no pronuncias una sola palabra.